Viviendo en Fe, su hermano Hugo Millones, todos los viernes, acá presente, en su radio San Juan, de Monsejú para todo el Perú y el mundo entero. Gracias a Dios por esas redes sociales que se abren, ¿no?, a la evangelización. Estamos en tiempo de Cuaresma, estos 40 días que empezaron el miércoles, jueves, el miércoles, que es miércoles ceniza, y le damos gracias a Dios por este tiempo. Hoy día vamos a traer un tema que es las tentaciones de Jesús en el desierto. Vamos a empezar con lo que es la palabra de Dios, ¿no? En lo que es la lectura, pero veamos cuánto de estas tentaciones el maestro de Galilea, Jesús, el Señor, nos enseña, cuánto podemos aprender de Él y cómo debemos nosotros estar preparados para esto, ¿no? Porque aquí vamos a ver cómo el demonio, el diablo, lo que queramos llamarlo, Satanás, se enfrenta al Señor a querer tentarlo. Pero veamos cómo el mismo Espíritu Santo de Dios conduce a Jesús, ¿no?, para que sea tentado. Vamos a ver en qué consiste todo esto, cuál es el mensaje. Pero vamos a la palabra de Dios. Entremos en Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 1. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Esta es palabra del Señor. Ya la palabra de Dios nos está mostrando en qué circunstancias se encuentra Jesús. Cómo es que miren, el Espíritu Santo lo conduce a Jesús al desierto para ser tentado. Este es algo que a veces hasta cierto punto no se puede explicar. ¿Cómo puede ser posible que el mismo Dios conduzca, ¿no?, al desierto a Jesús, ¿no?, a través de su Espíritu para ser tentado? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver cuál es la razón, cuál es la actitud de Jesús, ¿no? ¿Cuál es la actitud del demonio? ¿Qué cosa es lo que hace Jesús? ¿Qué cosa es lo que hace el demonio? O sea, sabemos nosotros que Jesucristo es el Maestro, y siendo el Maestro, nos enseña cómo es que debemos actuar frente a las tentaciones, cómo es que el demonio aprovecha nuestros momentos, los más frágiles, los más llenos de soledad, de confusión, de hambre, de sed, de miseria, ¿no?, en nuestra vida, para que Él en ese momento nos ataque en plena debilidad. Se me viene algo, ¿no? A mí me da lástima, casi no me gustan las corridas de toros, ¿no? Al toro primero lo hacen correr, después le ponen banderías, se sangra, se cansa, y al último le dan la estocada final. Como que el demonio es así, ¿no? Espera cuando ya estamos agotados, espera que cuando nosotros estamos desesperados, ahí ataca. Miren, la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo condujo a Jesucristo al desierto para que fuera tentado. O sea, el Espíritu de Dios lo conduce al Señor, al Mesías, al enviado, para ser tentado por el diablo. Así dice la palabra de Dios en Marcos 4:1. Dice, y después de estar, ¿no?, sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Esta es la palabra del Señor, este es el Evangelio. Ahora dice, Jesús se dirige al desierto, ¿no?, y permanece ahí 40 días, pero sucede que Él fue conducido por el Espíritu Santo de Dios al desierto para ser tentado allí, ¿no? Pero Jesús, ¿cuál es la actitud del Señor? Permanece en oración. Se supone que si está en el desierto, no hay agua y no hay que comer. O sea, además de esto, permanece en ayuno. Miren, después de los 40 días, recién el demonio ataca.
O sea, ¿cómo lo encuentra al Señor? Agotado, cansado, de sed, de hambre. Entonces después vamos a ver las tentaciones, pero veamos en estos momentos la actitud del Señor Jesús y la actitud del demonio. No, Jesús es llevado por el Espíritu de Dios al desierto para un gran combate. Es llevado para esa batalla espiritual. ¿No? Jesús en este momento va a asumir verdaderamente la misión y la vocación de Mesías a la cual fue encomendado. O sea, aquí podemos ver con toda su plenitud humana, ¿no? Y la misión encomendada por su Padre. Quizá podamos decir nosotros, claro, es que Jesús ha pasado pues esta tremenda prueba, ¿no? Es que Él no solamente es hombre, sino que es Dios. Claro, es Dios. Pero el que enfrenta la tentación es la humanidad de Jesús. Entonces, porque si no, imagínate, todo esto fuera una farsa, porque Jesús siendo omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar. Entonces, el Señor no hubiera pasado nada, pero Él en su carne sintió hambre, sintió sed. O sea, la muerte de Jesús fue real, el hambre y la sed fue real. No, Jesús vive la experiencia extrema de una espiritualidad. La prueba mayor, no, la recibe el Señor en esa espiritualidad. Muchos de nosotros somos llamados, no, a esta silenciosa experiencia que pasa Jesucristo, de un modo que tengamos una relación muy íntima con Dios. En ese momento, no, son los ángeles del Señor los que le alientan, los que están ahí con Él. Pero es la humanidad de Jesucristo el Señor a través de la oración que sostiene, ¿no?, esta tentación para no caer. Miremos cómo la humanidad del Señor se desmembrana, se desgrana, cae, ¿no? Porque llega un momento en que el Señor se siente desvalido, se siente solo, a pesar de que están los ángeles alentándolo. Llega a Jesucristo un momento en que experimenta nuevamente en la cruz. Jesucristo en la cruz manifiesta esta soledad, esta tristeza de muerte, ¿no? ¿Por qué me has abandonado, Padre? Pero sabemos nosotros que Dios no lo abandona, sino que es la expresión de nuestra humanidad. Porque sería una farsa si Jesucristo actuara como Dios. Jesucristo, durante toda esa misión, actúa como verdadero hombre. Siendo el Dios, reconoce, ¿no?, la omnisciencia de Dios. Eso es lo que nosotros podemos reconocer en Cristo. La omnisciencia, la omnipotencia. Jesús lo sabe todo. El Señor lo sabía todo, ¿no? Entonces, pero sí podemos decir que toda su experiencia, la extrema batalla, el extremo combate, es la extrema espiritualidad que presenta el Señor. Decíamos que nosotros somos llamados a esta silenciosa experiencia, de un modo que tengamos esa relación muy íntima con Dios, para ser fortalecidos como lo fue el Señor en el Espíritu, sin que nada nos distraiga, para poder hacer verdaderamente la voluntad de Dios. O sea, Jesús está en misión. Él no puede distraerse en ningún instante. Su mente, su corazón está en el Padre. Y el Espíritu Santo es la fortaleza que Él tiene. Veamos, cuando Pedro camina sobre las aguas, pues él mira, se sintió poderoso, porque él comienza a caminar sobre las aguas, ¿no? Fue un espectáculo para él caminar sobre las aguas. Pero cuando él se da cuenta que estaba caminando sobre las aguas, se hunde. ¿Por qué? ¿Porque era el poder de Pedro? No, era el poder de Dios el que lo sostenía. Entonces, cuando nosotros bajamos la mirada a Dios, pues nos hundimos, caemos en la tentación, porque muchas veces entra el orgullo, la soberbia, a pensar que lo que tú estás haciendo son todas tus fuerzas, es todo lo que tú eres, es mi trabajo, es mi esfuerzo, yo tengo esta casa, yo tengo este carro, es por mis esfuerzos. Y nos olvidamos
que Dios nos sostiene. Dice la palabra de Dios, que Dios sostiene al mundo con su palabra. Hermanos, miren, esto es lo que está pasando. Muchas veces experimentamos en el ayuno como una forma de purificación, ¿no? En el que el cuerpo siente en el silencio el poder de Dios. Cuando tú ayunas, o sea, ¿qué sucede? El ayuno debilita el cuerpo porque no comes, porque no te alimentas físicamente. Pero cuando hay oración, es el Espíritu Santo que te fortalece para que tu carne se fortalezca. Y cuando venga el tentador, pues no caigas. Hay muchas personas que podemos estar en Eucaristía, podemos estar en oración, podemos estar en grupo de oración. Pero hay un momento en que bajas la mirada como Pedro y te hundes. Entonces el demonio aprovecha ese momento de debilidad para tentarte y caes. O sea, no es solamente el que no hace oración y no hace ayuno, no, sino que aún los que seguimos a Cristo podemos llegar en un momento de flaqueza y es el momento que ataca. ¿No? ¿Han visto cómo las fieras cazan el venado, cazan a sus presas? Van silenciosamente y esperan el momento de debilidad. El debilidad es el descuido. En el descuido ataca, así es el demonio. Te ataca en el buen descuido. En un momento que tú abres la puerta al pecado, entra Satanás y te revuelca. Miren, vamos a ver la actitud del demonio. Veamos la actitud de Jesús, la actitud del demonio. Vamos a ver de ambos cómo actúa el bien, cómo actúa el mal. Entonces dice, cuando nosotros nos debilitamos y no estamos con Dios íntimamente, las tentaciones del demonio se convierten en pecado. ¿Por qué? Porque caemos, porque le abrimos la puerta, porque permitimos que en esa tentación consentimiento, y cuando tú consientes entra el pecado, ¿no? Porque en ese momento nos desconectamos del poder de Dios. Jesús en ningún instante se desconecta de la oración, se desconecta del amor de Dios, se desconecta del Espíritu de Dios, se desconecta de ese aliento, de ese ánimo que le daban los ángeles al Señor, aún en esos momentos difíciles. En esa tensión se dan las tentaciones, en esa tensión de fragilidad, de hambre, ¿no? De resentimiento, de ira, de cólera, de egoísmo, de ambiciones. Ahí se presentan las tentaciones. Pues imagínense, yo quiero comprarme una casa y por ahí se me presenta una coima, se me presenta una proposición indecente. Entonces como que si abro la puerta, ¿no?, a ese pecado, entonces yo voy a caer. Pero cuando nosotros no nos desconectamos del Señor, o sea, nos mantenemos firmes en la fe, la palabra de Dios dice, Elías se mantuvo firme y obtuvo lo que pidió. Entonces está en la perseverancia. No solamente ese tiempo de Cuaresma es el ayuno y es la oración, sino que es la perseverancia. Eso es lo que nos debe mantener firmes, ¿no? Entonces, cuando nosotros no hay perseverancia, en esa tensión, la tentación entra fácilmente y caemos en el pecado. Miren, el Señor Jesús, que es perfecto hombre y verdadero Dios, ¿no?, como maestro nos enseña que en esos momentos, los más difíciles, porque Jesús en esa batalla espiritual, en ese gran combate que tuvo el Señor, nos enseña cómo es que debemos actuar, ¿no? Es el Señor que viene y nos muestra que el demonio es el agente de la oscuridad, es el agente de la maldad, que es el pervertidor, que es el que pervierte, ¿no? Y vive en las tinieblas. Y así como es Satanás, quiere que nosotros también vivamos en las tinieblas y perdamos la salvación. Y al perder la salvación, estamos perdiendo toda esa gloria eterna que Dios nos ofrece como hijos, herederos y coherederos con Jesucristo el Señor. Entonces, cuando nos debilitamos, dejamos la oración. Por eso que la Madre, María Santísima, en todas las apariciones dice, oren sin cesar, no dejen de orar. Claro,
Es que la palabra de Dios también nos dice, oren a tiempo y a destiempo. Entonces, no es porque hoy día ya no recé, ay, hoy te voy a caer. No, no, no. Si en ese momento no oraste, pues que tu trabajo se convierta en oración. Pero ¿cómo voy a convertir, hermano, mi trabajo en oración? Pues sé leal a lo que se te encarga. Sé leal a lo que tienes que hacer. Sé honrado en las cosas, ¿no? De los tratos, de los contratos. Sé firme en estas cosas. Bien, ahora mira, ya sabemos todas estas cosas. Entonces, sabemos nosotros bien que el demonio, siendo el agente de la oscuridad, ¿no? De la perversidad y el rey de las tinieblas, pues no solamente eso, sino que entendamos que seríamos en ese estado presas fáciles de las mentiras del mal. Oye, yo siempre les he dicho, ¿no? Al otro lado hay una persona, ¿no? Que es mentirosa, pero que es instrumento del mal, ¿no? Y me dice, cruza este río caudaloso, crúzalo y llegarás hasta donde yo estoy y lo pasarás rápido. Yo me lanzo y veo que ni bien me lancé, la corriente me arrastró kilómetros. Y si soy buen nadador o soy demasiado fuerte, quizás me prenda por ahí, en una rama o salga a la orilla, pero no lo podré cruzar. Fue una mentira. Entonces, esas son las mentiras, los argumentos que usa el mal, ¿no? Y a veces nos convertimos en instrumentos del mal para hacer caer a las personas. Les mentimos, les engañamos para nuestros propósitos o para regocijarnos de que a esa persona le vaya mal. Y esa es la actitud del demonio, ¿no? El Señor Jesús nos muestra que en estas tentaciones sí hay lugar para salir de la tentación, ¿no? Miren, si excluimos de nuestra vida el bien y el mal, estamos perdidos. Entonces decimos, a mí no me importa ni el bien ni el mal. ¿Saben lo que le dijo Salomón cuando fue llamado para ser rey? Mi Dios, dame luz y discernimiento para gobernar este pueblo. Muéstrame, enséñame el bien y el mal. Pidió sabiduría, no pidió grandes cosas. Entonces, si nosotros desechamos la sabiduría de Dios, desechamos en identificar el bien y el mal, ahí sí somos presa fácil de Satanás y será zarandeado tremendamente por el mal. Por eso le decimos, no podemos excluir al bien y al mal. Y el demonio, que es un ser vivo, no creado, que es un ser inteligente, pero también es pervertido y pervertidor, ¿no? Y que se ha rebelado, imagínate, contra el mismo Dios y se ha atrevido a tentar al mismo Señor, al Hijo de Dios. Veamos cómo después, en la forma que Satanás lo tienta, en que primero antes de entrar a las tentaciones tenemos que ver cómo actúa uno y cómo actúa el otro, cómo actúa el mal y cómo actúa el bien, cómo actúa el demonio y cómo debemos actuar nosotros. Y el Maestro Jesús nos quiere dar ese signo, esa señal, nos quiere dar esa enseñanza, cómo es que nuestra vida debe estar frente a estas tentaciones. En las tentaciones a Jesús, el demonio no trata, escúchame, en mi corazón el Señor me puso algo y quiero leerlo, quiero que lo escuches. Dice, en las tentaciones a Jesús el demonio no tratará solamente de investigar, ¿no? ¿Quién es Jesús? Sino de plantear su propia tentación al hombre que ha sido llamado el Hijo amado, que trae el bautismo de fuego superior al bautismo de agua. El diablo no cree que un hombre pueda amar más allá del amor propio. No cree que el hombre pueda amar a su prójimo. Y no lo va a decir claramente a Jesús. Se lo va a decir con engaños, con métodos capciosos, con sugerencias, ¿no? De mala intención, digamos, bajo segundas intenciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Es como el momento que él ataca, en el momento de tu debilidad, en el momento de tu fragilidad, en el momento que tú te distraes en el mundo,
En el momento en que la sensualidad, la sexualidad pervertida, ¿no? El poder, el dinero, ¿no? Hermano, no hablemos que el dinero es malo. No. Dios hizo inmensamente millonario a Job, hizo inmensamente millonario a Salomón, a Jacob y tantos servidores de Dios. El dinero, eso no es quitémonos de esta cabeza, que es que no es, hermano, entonces ¿por qué dice Jesús que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Claro, ¿por qué lo decía el Señor? Por el momento en que Él estaba viviendo, en que cuando nosotros nos afanamos por el dinero y vivimos para el dinero y morimos por el dinero, oye, yo no sé cómo morirá esa gente el día que está agonizando y deja miles y millones de dólares, casas, terrenos y todas sus propiedades inmensas, ¿no? Y pensar que no va a llevar, creo que hasta los dientes de oro le pueden sacar, ni el reloj. A lo mucho te pondrán un ataúd bonito, pero no te llevarás nada. Y eso la tuvo clarísima Job. Desnudo vine, desnudo me iré. Eso no significa que Dios no le permitió que él viviera en la opulencia, en la riqueza. No, sino que es como las riquezas pueden atraernos y afanarnos. Entonces, miremos, ¿no? En estas tentaciones, Jesús y el demonio, ¿no?, se enfrentan. Uno para hacerle caer. Ahora, tengámoslo claro algo. La prueba que viene es para crecer en la fe. La prueba que viene es para crecer en fe. Pero la tentación del demonio es para que caigas en pecado, pierdas la salvación. Son dos cosas diferentes. Pero en la prueba también crecemos en fe. En la tentación también crecemos en fe. Pero distingamos que las pruebas que pasan en nuestra vida, ¿no? Si te fue mal en algo y pides a Dios para que tu fe crezca, pues pasas esa prueba, tu fe crece. Pero la tentación que viene del demonio es para que tú caigas y seas derribado por Satanás. Entonces, miren, esto es lo que es. Pero el demonio no cree que el hombre puede dar su vida por otro hombre, por el ser amado. No lo cree, porque es un ser intensamente malo, pervertido y pervertidor. Vive en la oscuridad y así quiere que viva nuestra vida. Entonces, veamos, ¿no? Estas cosas hay que compartirlas. Estas cosas hay que, ¿no?, llevarlas. Miren, yo te voy a decir algo. Hay hermanos que quisieran escuchar estas cosas, pero no saben. Pero dentro de tu grupo hay hermanos que realmente escuchan esto. ¿Y sabes qué pasa? Lo comparten y el que lo recibe dice justo lo que... Y quién sabe que cuando tú compartes estas cosas que son de Dios, esa persona se convierte y ganas un alma. Y dice la palabra de Dios que cuando tú ganas un alma, Dios bendice tu alma y la alma ya la has ganado para Dios. Qué bueno que es Dios, que con solo ganar el alma de alguien que está perdido, tú ganas tu propia alma para el Señor. Mira, el demonio tienta a Jesús. Escucha, las tentaciones se dan tras los 40 días de ayuno, tras los 40 días de oración. Después vienen las tentaciones. Entonces Jesús, en ese momento, decíamos, en ese estado, siente hambre, siente sed, y es el momento que ataca el mal. Es el momento que ataca a Satanás. Satanás no ataca cuando tú estás bien, sino cuando tú estás mal, cuando tú estás triste, cuando tú deseas algo, cuando ves que todo se ha terminado, cuando tú quieres morir. Ese es el momento de tu fragilidad, porque te desconectas del amor de Dios, te desconectas del poder de Dios, te desconectas. Imagínate, en esta pequeña luz que hay acá, nos han quitado un poco de luz. En esta pequeña luz artificial, ¿no?, apagas, bajas la palanca y te quedas en oscuridad. Y eso es lo que quieren. Eso es lo que quiere el mal. A los amigos de bodas de Caná yo les decía, vamos a ver, parejas, dispérsense, apaguen las luces, vamos a hacer una dinámica. Y después yo les decía, ¿qué pasa si apago las luces? Le digo, busca a tu pareja. Entonces,
En esa oscuridad, pues te vas a encontrar con otro hombre o con otra mujer que no es tu esposa. Otra mujer va a encontrar a un hombre diferente o a una mujer diferente. Y en ese estado yo no les puedo decir, abrácense, porque no es la pareja indicada la que es tuya. Entonces Satanás apaga las luces para que tú vivas en confusión. Es por eso que en la oscuridad no se permiten leyes de que eso no llamemos matrimonio, serán uniones civiles de lo que quieras, pero no pueden ser un matrimonio. La palabra de Dios dice que matrimonio es un macho con una hembra, un varón con una mujer, una varona. Dice, y dejarás padre y madre para unirte a tu mujer. La palabra de Dios es clara. Entonces, cuando hay oscuridad, pues mujeres con mujeres, lesbianas, homosexuales con homosexuales, ¿no? Varón con varón. Y eso es vivir en la oscuridad. Bueno, yo te hablo desde la luz de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que siempre ha tratado el mal de confundirnos. Entonces, el demonio siempre nos va a tentar cuando nuestra oración comienza a caer. Por eso que a veces cuando nos preguntan, hermano, ¿y cómo está tu oración? ¿Cuándo ha sido la última vez que has ido al sacramento? ¿Cuándo? Y comienzas a pensarla. Y cuando ya comienzas a pensarla, estás frito. Porque Satanás te habrá zarandeado cuántas veces, ¿no? Entonces, así es. Entonces, escúchame. El Satanás en Jesús espera el momento más adecuado, el momento preciso para atentarle. ¿Por qué? Porque Jesús está debilitado. La humanidad del Señor está quebrada. Ahí es la situación extrema donde el mal ataca, ¿no? Entonces, es Cristo que se presente en ese reto. Pero es la oración que lo sostiene a Jesús. Es el aliento de sus ángeles que lo sostienen a Jesús. Porque el Señor está frágil, está débil, está de hambre, tiene sed. Esto es real. Ya no digamos, no, que Jesús puede ser algo ficticio, no, porque si Él es Dios. No, no, no. Es la humanidad de Jesús que siente. Su muerte fue real. La sed que tuvo Jesús fue real. El hambre fue real. Su debilitamiento, su humanidad es real del Señor. Entonces miremos. Ahora sí, con todas estas premisas, entramos a esta primera tentación, dice la palabra de Dios. Escucha, mira, escucha, quiero que veas esto. Entonces se le acercó el tentador, Satanás, y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mira, vamos a ver, mira lo que hace Satanás. Pero que tiene que ver, ¿a dónde está la tentación? Podemos decir, escuchemos. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo estaba amparado en la palabra de Dios, porque los que confían en el Señor, dicen, serán salvos hasta el final. Los que confían en Dios, el Señor los acompañará. Un corazón arrepentido no los abandonará. Jesucristo estaba tomando toda la palabra de Dios porque Él es el Señor, conoce la palabra. Pero escúchame, también Satanás conoce la palabra y te puede confundir. Cuidado con aquellos que agarran una Biblia. A ver, voy a ver qué me dice el Señor hoy día. Voy a ver si me caso o no me caso. Voy a ver, no, si consigo trabajo. Hermano, nosotros tenemos que hacer como Jesús. Primero entrar en una oración profunda. Yo no puedo agarrar la Biblia como si fuera un oráculo, como si fuera una adivinanza para ver qué cae. Cuidado que Satanás te zarandea. Mira, que en estas tres tentaciones Satanás usa la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene poder. Imagínate, de 2 panes comió toda una multitud. Entonces, ¿por qué en este momento Jesús no convierte las piedras en pan si tenía hambre? Porque se iba a llenar de vanagloria, iba a ensalzar su ego. Entonces, el demonio sabe en qué momento ataca. Jesús el Señor está hambriento, tiene sed, está sediento. Y ese es el preciso momento en que el demonio le pide que convierta las piedras en pan.
¿no? Le dice que haga un milagro si es el Hijo de Dios, para satisfacer tu necesidad. Hermanos, el pan es un alimento para la vida, pero, pero satisfacerla se encuentra en un placer de la función natural. Es algo, o sea, comer el pan es algo natural. Pero ¿a dónde está la tentación? Jesús nunca dice, ¿no?, que sea malo, no. El diablo quiere que Jesús ensalce su ego. El diablo quiere que Jesús, que el gozo, que es natural, se convierta en una vanagloria personal. Entonces, convirtiéndose en mira, yo tengo poder, yo puedo hacer esto y mucho más, mira, hago esto, como hacen los magos, ¿no? Los magos hacen esto para que todos los aplauden. Jesús no viene a buscar popularidad. Entonces, no cae en esa tentación. En la segunda tentación, ya vemos cómo en la primera dice que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo responde que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación. Mateo 4:5 dice, en la primera podemos llamarlo los tres enemigos, que es la carne, el segundo es el mundo. Veamos. Después el diablo, dice, así dice la palabra de Dios, aquí no hay invento, por ahí me conseguí un papel, no. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, nuevamente miren cómo el Señor, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Quería que se despeñe el Señor. Pues de la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en la piedra alguna. Estaba tomando, si no me equivoco, el Salmo 91. Porque Dios ha ordenado a sus ángeles para que te resguarden en todos los caminos y tu pie no dé un paso en falso. Y lo lleva, dice, a la parte más alta, a la ciudad, y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, tírate. Imagínate, Dios puede hacer eso y mucho más. Jesús sí lo puede hacer. Pero ¿qué estaría haciendo? ¿No? Que entre la soberbia, que entre la vanidad y entró el pecado en Cristo. Pero la palabra de Dios dice que Cristo nace como hombre y es semejante a los hombres, menos en el pecado. O sea, Jesucristo, el Señor, que nace del vientre virginal de María Santísima. María Santísima fue preservada de todo pecado para que de su vientre naciera Jesucristo sin pecado. Entonces, Jesucristo no cae en el pecado. En esta segunda tentación, escucha, dice, tírate ahí abajo. O sea, Jesucristo no es el que hace espectáculos. Jesucristo no es el que se vanagloria. A ver, hazlo tú, yo sí lo puedo. No. Jesucristo no es esa persona, no es un mentalista, no es un mago, no es un charlatán, no es un payaso. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Dios, que viene a mostrarnos como maestro cómo debemos actuar en la tentación. Mira, acuérdate de algo, en la primera, el demonio sabe que para Dios no hay nada imposible. Le dice que estas piedras se conviertan en pan, porque saben que Dios lo puede hacer y lo está tentando al Señor, a Jesucristo. En la segunda también dice, si eres Hijo de Dios, tírate abajo. Pues, y le habla con la palabra de Dios. Pues la Escritura dice, mire, es el demonio que está hablando. La Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. ¿Y qué le dice el Señor? Jesús le replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Yo quiero que observen en estas dos primeras palabras cómo Jesucristo se muestra ante Satanás como Dios y Señor. Dice, en la primera palabra dice Jesús, el hombre, dice, pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nosotros podemos ver que la fuerza de la palabra, ¿no?, evita que caigamos en la tentación. ¿Qué dice el Padre nuestro? No nos dejes caer en la tentación. Entonces, tenemos que suplicarle a Dios esto. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, dice la palabra de Dios. En esta segunda, no tentarás al Señor tu Dios. Le está mostrando Jesús que Él es el Señor tu Dios. No me tentarás, yo soy tu Señor y tu Dios, conforme lo reconoce Santo Tomás. Mi Señor y mi Dios. Entonces, al Señor y a Dios no le podemos tentar. Entonces, cuando nosotros estamos tentando a otra persona, estamos actuando como Satanás, para que la otra persona caiga. Cuando tú te alegras de que las personas les vaya mal, pues estamos actuando como Satanás. No seamos imágenes del mal, seamos imágenes de Dios, semejanza de Dios. Mira, ¿no?, la debilidad de la humanidad de Jesús, es posible, ¿no?, que la creencia en la divinidad de Jesús nos lleve a pensar, en el fondo, ¿no?, que las tentaciones son externas o ficticias las que está pasando Jesús. No, como decir mentirías, no. Hermanos, el dolor de Cristo fue real, el hambre de Cristo fue real, la vivencia sedienta de Cristo fue real, la muerte de Cristo fue real. O sea, la palabra de Dios está mostrando al verdadero hombre, ¿no?, y toda esa humanidad del Señor, pero de la mano con la omnipotencia de Dios. O sea, Jesucristo, ¿no?, Jesucristo, que es hombre perfecto, se abre, ¿no?, a esa divinidad de Dios, siendo Él Dios. Él se presenta ante estas tentaciones en el desierto, en esa humanidad. Mire, la palabra de Dios empieza diciendo, el Espíritu de Dios condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Entonces, como si esto fuera una aberración, algo contrario, contradictorio a lo que es Dios. No, el Espíritu de Dios lo conduce a Cristo al desierto para enseñarnos. El Maestro nos enseña cómo es que debemos vivir frente a la tentación. Entonces, aquí podemos ver que sí podemos salir de la tentación, que sí podemos estar aún frente a esa debilidad. Pero mira, en la tercera, ya vimos, la primera, de los panes, estas piedras se convierten en panes, es la carne. La segunda, ¿no?, tírate y tus ángeles te recogerán, es el mundo que te ofrece tantas cosas. Y la tercera tentación es el mismo diablo. ¿Cuál es? Mateo 4:8 dice, a continuación lo dejó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y todas sus maravillas. O sea, ¿qué hace el demonio? Le muestra en visión a Jesús todas las grandezas, las maravillas, todas las riquezas, todo el poder le muestra, ¿no? Todo lo que tú puedes ser para que no te falte nada en esta tierra. Nosotros aspiramos que no nos falte nada. Cuidado, ¿cómo lo obtienes? Porque Jesús fue tentado y le dice el demonio, Jesús escucha al demonio cómo le dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Cuidado con esto. Cuando el mundo te seduce, te estás arrodillando ante Satanás. Estás adorando al diablo. Cuando te dejas arrastrar por la corriente del mundo, ya les he dicho, no significa que las riquezas materiales sean malas, no, sino que tu corazón no se quede postrado ante las riquezas y viva para las riquezas. Entonces ahí dejaremos a Dios en segundo plano y nos convertiríamos en unos idólatras. Mira, te daré todo esto, dice el demonio a Jesús, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió y le dijo, aléjate de mí, apártate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás
al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esto es palabra del Señor. Nuevamente Jesús se presenta ante el demonio en su divinidad. Adorarás al Señor tu Dios. Se presenta como su Dios. Adorarás y a Él solo servirás. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Hermanos, cuando el tentador ya no puede contigo, se va, porque ha probado de todo. Porque, imagínate, si tú estás en oración, si tú estás en las actividades leales, reales, las actividades firmes, las actividades honradas, ¿no? Si tú vives en la verdad, pues estás viviendo en oración. No significa que vas a estar, Padre nuestro que te hace. No, 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 no. El rosario sí, debemos orarlo. No, ya un día hemos explicado lo que es el rosario. Se lo pueden encontrar en mi canal, en el YouTube, Hugo Millones Montenegro. Bueno, pero realmente tu vida tiene que ser oración. Nos cuesta, claro que nos cuesta, porque el tentador va a estar en cada instante, ¿no? Pero escucha, en esta tercera tentación, dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adorares. Y Jesús le dice, aléjate, apártate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Punto. El demonio se fue. Ahora, la debilidad de Jesús, mira, es posible que la creencia en la divinidad de Jesús lleve a pensar que en el fondo las tentaciones son externas y ficticias. No es así. El sentido de las tentaciones, ¿no?, del Señor es para mostrarnos como maestro cómo Él pasó estas pruebas, cómo Él pasa estas tentaciones del demonio, cómo nosotros las podemos pasar, cómo debemos vivir en estos momentos que son de oración y ayuno, ¿no?, en esta Cuaresma. El sentido de las tentaciones. Es cierto que las tentaciones tienen un sentido de ejemplo para los hombres, para que venzan las provocaciones al mal. Pero las tres tentaciones tienden a querer quebrar el mesianismo de Jesús. Mira, veamos 3 puntos importantes. Muchos ven en las tentaciones las tres concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es todo apetito desordenado por los placeres deshonestos. O sea, las 3 concupiscencias por las que pasa Jesucristo y por las que pasamos nosotros son las más grandes, en las que te hacen caer, en las que te hacen pecar, y podemos decir, no pasa nada, el mundo está cayendo en esta concupiscencia, no pasa nada. Recordamos que la concupiscencia, apetito desordenado por los placeres mundanos o los placeres deshonestos, los placeres que te llevan al pecado. Hay placer también de salir con la familia, ¿no? Es un placer predicar, son placeres, pero los placeres deshonestos y mundanos te llevan al pecado. Entonces, escuchemos, ¿cuáles son estos tres concupiscencias que pasó Jesús y que nos muestra que nosotros también debemos pasarlas? El desorden en la sensualidad y la carne, la llamada de la soberbia y del orgullo, y la tercera, la inquietud por el dinero y el poder. La inquietud, estar inquietos por tener. No, eso no es malo tener, no. Pero no te afanes por eso. Haz las cosas correctas y deja que el resto venga por añadidura. Si tienes una oportunidad para lograr algo, que es tus metas, pues hazlo. Pero siempre ten en cuenta que Dios está por encima de todo. No caigamos en estas 3 concupiscencias. Miren, la respuesta de Cristo acierta en las soluciones al Espíritu de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para poder estar por encima de lo material. La humildad debe llevarnos a confiar en Dios. Escucha esto y con esto vamos cerrando. El poder para servir a Dios a los demás. De hecho, el mundo queda muchas veces atrapado en convivir con la impureza, convivir con el orgullo, la soberbia y el egoísmo. Todo esto, unido al poder, atraen las ansias de dominar a los demás, colocando a Dios en un segundo plano o lugar, muchas veces anulando la acción de Dios, tomando el hombre el lugar de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que cuando nosotros en una actitud de querer tener más, estamos llenos de orgullo, estamos llenos de soberbia,
Estamos llenos de acaparar más. Imagínate, en ese estado entro al poder y como ya entro al poder, me interesa el resto, me interesa. Entonces yo quiero hacer lo que quiero con el resto, solamente para mí. Entonces el egoísmo. Entonces yo entro a actuar como Dios. En Romanos, en el capítulo 7, el capítulo 13, habla de las autoridades, ¿no? Entonces nos habla realmente de que Dios nos da las autoridades para que nosotros respetemos las autoridades y ellos actúen con lealtad. Escuchaba a mi hijo que decía, papá, a mí me gustaría ser político. Pero no me mires así, porque se tiene una idea de los políticos que son lo peor. A mí me gustaría entrar a trabajar y a servir. Gloria a Dios. Me encantó lo que me dijo mi hijo en la mesa, ¿no? Digo, hijito, pero eso es verdad. Pero las raíces de la corrupción son internacionales. Cuando entra alguien, ¿no?, a poner orden, pues lo desaparecen. Entonces, para eso es esta cuaresma, oración, ayuno, para derrotar todas esas tentaciones. Bueno, este es el mensaje de esta mañana. ¿Qué le podemos decir a Dios? Entrar un poco en la oración, y en el ayuno no es el debilitamiento físico el que te va a hacer caer, sino es la oración que te va a sostener, porque estarán los ángeles contigo, estará el Espíritu de Dios contigo, ¿no? Si no has orado, empieza a orar. Alguien me dijo, hermano, yo quisiera alabar, pero no sé. Yo le dije, ¿te ha pasado algo bueno en tu vida? Sí. ¿Qué cosa dijiste? Gracias, Dios mío, bendito sea Dios. Ya estás alabando. ¿Esa es una alabanza? Sí. O sea que alabanza es bendecir a Dios. Sí. Es glorificar su nombre. Santo es el nombre de Jesús. Gloria a ti. Bendito seas por siempre. Hermano, yo te quiero dar una buena noticia. Cuando tú alabas, hay sanación, hay liberación y hay bendición. Dios te bendiga. Tu hermano Hugo Millones le da gracias a Dios por esta mañana bendita. Gloria a Dios. Amén.